¿Qué tal? Mucho gusto. Vamos a iniciar nuevamente otra clase el día de hoy. Igualmente vamos a charlar acerca de un tema que es necesario saberlo y es necesario aprenderlo porque nos ayuda demasiado a conocernos como personas. Entonces, vamos a iniciar primeramente con entender qué tan importante es este tema o qué tanto contribuye a nuestra vida y qué tanto nosotros aprendemos con él. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama Trabaja en tu autoestima. Y vamos a entender a qué se refiere la palabra autoestima, a qué hace alusión. Tal vez hemos escuchado otras veces siempre el término autoestima, pero no tenemos la idea de lo que significa o a qué está relacionado. Una definición un poquito más exacta es referente a la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, cuánto nosotros nos valoramos, cuánto nosotros nos aceptamos, pero conlleva también un poco más allá de ello. Pero podríamos decir que la autoestima es la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos. Como se había comentado anteriormente, la autoestima es muy fundamental para las personas, porque sencillamente la autoestima nos ayuda a conocernos como nosotros somos, nos ayuda a tener confianza, a comprender nuestra esencia como personas, a conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, encontrar esas características que nos hacen únicas como personas. Entonces, sí es necesario saber lo que es autoestima, sí es demasiado, y cuánto eso influye en nuestra personalidad, en nuestras relaciones sociales, con nosotros mismos, inclusive la forma en que nosotros nos desenvolvemos con nuestra familia. En fin, es tan importante saber el autoestima, qué función cumple con nosotros. Y vamos a iniciar con esto. Habíamos dicho que la autoestima es la apreciación La autoestima es la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, cuánto nosotros nos valoramos, nos apreciamos, cuánto identificamos lo que somos en realidad. Tal vez se nos olvida a veces que hay personas que son muy inestables emocionalmente, que no reconocen su propia forma de conducirse, su conocimiento, pero nace por algo. A veces desde la infancia no tenemos una buena apreciación de nosotros. Ya cuando entramos en la etapa de la adolescencia se nos es más dificultoso, no entramos en una migración aceptable del pensamiento, no nos valoramos, no tenemos una buena imagen de nosotros. El autoestima está muy relacionado con el ideal del yo. Un término que significa lo que nosotros tenemos que ser, cómo nosotros queríamos o queremos ser. Ese ideal del yo involucra valores, principios, pero necesitamos saber el yo real.
El yo real significa la aceptación que tenemos nosotros mismos tal como somos. Para llegar a entender un poquito tanto el concepto del ideal del yo y del yo real, tenemos que entender lo siguiente. La autoestima por lo regular se maneja en cuatro niveles. Podemos encontrar lo que es la la autoestima alta y estable, la autoestima alta e inestable, la autoestima bajo y estable, y la autoestima baja e inestable. Podemos encontrar la autoestima en esos cuatro niveles. Como decíamos, el autoestima alta y estable, el autoestima alta y inestable, el autoestima bajo y estable y el autoestima baja y inestable. Y tal vez todavía no nos damos a entender qué es eso. Entonces, son niveles para medir cuánto nosotros nos apreciamos a nosotros mismos y cuánto nosotros podemos enfrentar y afrontar las circunstancias de la vida, cuánta capacidad tenemos de la autoimagen, es decir, cómo nos vemos, cuánto nos aceptamos. Y vamos a entender esto. Vamos a iniciar primero con la primera. El autoestima alta y estable. Cuando una persona tiene la autoestima alta y estable, su apreciación de él ya es pues prácticamente un nivel un poquito mejor, en el sentido en que él se valora más, no importa las críticas que le hagan, la sabe manejar. Prácticamente esta persona que tiene la autoestima alta y estable ya no trata de encajar o que sea encajado en una sociedad o por imagen o por prestigio, sino él es como es y así se va desarrollando, valorándose a sí mismo, defendiendo sus ideales, sus pensamientos, tiene un autocontrol de sí mismo, es proactivo. Una persona ya con la autoestima alta y estable ya no teme si le critican o lo juzgan, sino él sabe manejar todas esas situaciones sin que dañe su imagen personal, es decir, la introspección que él tenga de sí mismo. Si le dicen algo, él no lo va a sentir como una persona que si lo están agrediendo o lo están insultando, él sabe manejar y gestionar esas emociones. Entonces acá entra el ser proactivo, en manejar las emociones, gestionarlas.
Una persona con ese nivel de autoestima es muy estable. Son las personas a veces que pueden llegar un poquito más allá de lo que siempre están acostumbrados las demás personas, ve un poco más allá de lo acostumbrado, da siempre la mía extra, acepta sus errores. Inclusive acá, esta persona no es pusilánime. Cuando me refiero que no es pusilánime, significa que sí defiende sus ideales, sus pensamientos, sus sueños. Y tenemos también el otro tipo, la persona que tiene la autoestima alta, pero inestable. No llega al nivel de no valorarse, sino sí se valora, sí se acepta como es, sí que se conoce, sabe sus debilidades, sabe sus fortalezas, pero es una persona muy ingenua. Habíamos hablado anteriormente sobre el optimista realista y el optimista ingenuo. En el primero, que es alta y estable, es un optimista realista, sabe cómo va a alcanzar sus sueños, sabe cómo lograrlo. Si lo critican o juzgan, no se desmorona, sino únicamente lo acepta, acepta los errores, acepta las críticas y encuentra una solución para poder ir más adelante y cumplir lo que quiere. En cambio, con una persona que tiene la autoestima alta, pero es inestable, sí se valora, sí acepta como es, sí va detrás de sus sueños, pero cuando hay una crítica, lo juzgan, se siente desvalorado, no se siente aceptado. Inclusive a veces entra con una crisis existencial, se pregunta el por qué está haciendo las cosas, necesita demasiada motivación. En cambio la otra, la alta y estable, se automotiva él mismo. En cambio aquí necesita que una persona la motive o se necesita automotivar constantemente. Necesita buscar valores de automotivación, cosas que lo motiven, a comparación que en el otro él se motiva así por sí mismo. Acá podríamos decir que sí se valora, pero le falta más motivación. Le falta motivación, más seguridad, más confianza. Son factores a veces que sí tienen su autoestima alta, se valora, se acepta, quiere, sabe lo que quiere, pero le falta más motivación, más seguridad, más confianza. Y tenemos otros dos tipos. Tenemos a la persona que tiene su autoestima baja y estable. Estas personas son aquellas que, si la anterior le buscaba demasiada motivación, buscaba más seguridad, más confianza, ni estas no tienen tanta seguridad, es decir, que no son seguras, no son seguras, no confían, no tienen tanta confianza en sí mismas. Se valoran muy poco, pero no van al extremo, se mantienen así, son personas que a veces que son pesimistas, se decepcionan rápido, cuando quieren algo y no sale como ellos piensan, se desmoronan.
son personas que son muy inconstantes, pero se mantienen, siempre van así, van en ese mismo camino, que para cambiarlas necesitan una introspección a gran manera, se necesitan reconocer, necesitan saber su ideal, necesitan saber qué es lo que quieren, pero hay otro tipo de nivel de autoestima. Son las personas que tienen autoestima baja y inestable. Acá el nivel de seguridad es mínimo, el nivel de confianza en sí mismos es mínimo. Son personas que son demasiadas tímidas, demasiadas pusilánimes, no consiguen lo que quieren, siempre buscan demasiadas excusas. Son el extremo de ser personas reactivas, no se motivan, ven siempre el lado pesimista de todo. Si anteriormente eran estables, es decir, que era el nivel para motivarse, tenían que buscar más motivación en estas, aunque se les motive, no reconocen lo que ellos están haciendo. Acá son personas que ya llegaron al nivel extremo de las situaciones. Entonces, entendemos ahora a qué nos referimos con autoestima y los niveles que podemos encontrar en el autoestima. Pero hay algunas que anteriormente habíamos mencionado sobre las características personales y habíamos mencionado sobre el autoconocimiento, la autoaceptación, la autorregulación, la autoimagen que se tiene de sí mismos. Esas características son fundamentales para poder mejorar el autoestima. Una persona que tiene ya el autoconocimiento, es decir, que sabe quién es y entra en esa pregunta de quién soy, pero sabe responderse, tiene una reflexión, tiene una inteligencia emocional. Entonces vamos a encontrar las características en el autoestima. Y vamos a encontrar la primera, que es fundamental, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento entra en saber quién quiere ser en la vida, es decir, sabe lo que quiere. Reflexiona, tiene una buena inteligencia emocional, el autoconocimiento, en pocas palabras, significa se conoce a tal punto que reconoce sus emociones, sabe cómo gestionarlas, sabe quién es, sabe cuáles son sus debilidades, sus habilidades, sus destrezas, sabe cómo enfocarlas, sabe cómo aprender, sabe si es una persona autorregulada, sabe si es una persona que se motiva, sabe cómo motivarse, sabe cómo motivar a las personas que están junto a él. Tenemos también otra característica que hace a la autoestima muy indispensable para cualquier persona y es la autorregulación.
la autorregulación. Acá entra una forma en que muchos a veces no reconocen que es importante en la vida, y es el poder gestionarse a sí mismo, es decir, clasificar mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, mis valores. Esta autorregulación significa cómo poder autocontrolarme. Anteriormente mencionamos esa palabra autocontrolarse, es decir, poderse controlar impulsos. Si alguien me está insultando o alguien necesita apoyo, sé cuándo actuar, cómo actuar. Entonces sé manejar mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes. Entonces acá entra la gestión de emociones, de pensamientos, de actitudes. Y tenemos algo que hace fundamental también en la característica de la autoestima, y es la autoaceptación. En la autoaceptación entra una palabra muy clave acá, y es la paz interior. Una persona que se acepta tal como es, tiene una paz interior, tiene una identidad, acepta las características físicas, emocionales, acepta las características físicas, emocionales y sociales de su persona. Sabe identificar su carácter, sabe identificar su temperamento. Es una persona que se acepta tal como es, pero tiene la capacidad de tener paz interior, sabe su identidad, tiene esa capacidad de aceptar sus características físicas, sus emociones, sabe aceptar las circunstancias de su sociedad. Entonces, el tema para ir concluyendo se llama trabajar en el autoestima. Ahora sabemos que la autoestima es la apreciación que tenemos sobre nosotros mismos, que hay niveles de autoestima. En cuestiones de la autoestima podemos encontrar que hay alto, alta y estable. Podemos encontrar que hay alta e inestable. Podemos encontrar que hay baja y estable. Y podemos encontrar que hay baja e inestable. Podemos encontrar esos tipos de niveles en la autoestima.
también podemos encontrar algunas características en el autoestima. Podemos encontrar que podríamos tener autoconocimiento, la autorregulación y la autoaceptación, que son fundamentales para que se dé una autoestima alto y estable. Si tenemos un buen autoconocimiento de nosotros, si tenemos una buena autorregulación, es decir, si tenemos un autoconocimiento, es decir, que sabemos reflexionar, sabemos aceptarnos tal como somos, sabemos qué es lo que queremos, tenemos una buena inteligencia emocional, nuestro nivel va a ser estable. Si tenemos una autorregulación, en pocas palabras, como mencionamos anteriormente, podemos gestionar bien nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, tenemos un buen autocontrol de nosotros mismos. En autoaceptación, como habíamos mencionado, tenemos una paz interior, podemos aceptar nuestras características físicas, emocionales y sociales. Va a hacer que tengamos una autoestima alta y estable. Pero si apenas estamos, no tenemos el autoconocimiento, pero nos cuesta asimilarlo. Tenemos la autorregulación, pero nos cuesta tener una gestión de emociones. Tenemos autoaceptación, pero nos cuesta mantener lo que es una aceptación de nuestra identidad, características fijas, emocionales. Vamos a tener una autoestima alto, pero inestable. Pero más aún peor si es que no tenemos un autoconocimiento, no tenemos una autorregulación, no tenemos una buena autoaceptación, vamos a tener una autoestima baja, pero vamos a tener una autoestima aceptable. Pero si no conocemos, no tenemos un autoconocimiento, no tenemos lo que es una buena autorregulación, no tenemos una aceptación de lo que somos, vamos a tener una autoestima baja y inestable. Es la importancia entonces de poder ir entendiendo cuál es la apreciación que debemos de tener con nosotros. Y todo empieza desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, para que así nuestra juventud y nuestra adultez nosotros seamos personas de éxito, pero tenemos que ir trabajando desde ya en nuestra aceptación, en nuestra autorregulación, en nuestro autoconocimiento, nuestra autoimagen. ¿Y cómo se hace? Principalmente tenemos que tener esa capacidad de ir poco a poco manejando y gestionando nuestras emociones. Lo principal es a veces llevar un registro de nuestras emociones, un diario, llevar inclusive sanas vivencias, alimentarse un poco más intelectualmente con lectura, la interacción social que también ayuda a la autoestima, personas que contribuyen también. Entonces hay demasiadas formas de ir aumentando nuestra autoestima, pero necesita que empecemos ya a entender cuál es la importancia de ello y así también ir poco a poco manejando las situaciones de nuestra vida. Entonces, ¿es primordial saberlo? Sí, es muy primordial. Entonces, les agradezco nuevamente por la atención que se está prestando. Este fue el tema que desarrollamos el día de hoy, que es el trabajar en el autoestima. Muchísimas gracias.